El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos del Personaje del Viernes. ¿Cómo están? Hoy tenemos a los tiempos, y vamos a decir esto haciendo un mea culpa sincero, a los tiempos a una invitada en el personaje. No es que sea un club de Toby, para nada. Hoy vamos a volver además con una invitada muy especial, muy querida por nosotros, muy querida por todos. Una dama del periodismo y una dama en todo el sentido de la palabra, como es la licenciada Tania Tinoco de Hardeman. Será nuestra invitada en el Personaje del Viernes, programa que se transmite a las 17 horas del viernes y el sábado el reprise a las 9 de la mañana, el domingo reprise también a las 7 de la mañana por el Facebook Live y también por el YouTube del sistema de emisoras Atalaya. Tania, gracias y bienvenida con esta introducción que acabo de decir, que teníamos ya algunas semanas que no teníamos. O sea, estás reconociendo, Andrés, un pecadito, ¿no? Un pecadito y omisión, porque imagínate, yo tengo 4 hijas. No, entonces son esas chicas las que van a venirse a tomar este programa más pronto que tarde. Esperemos que sea así. Claro que sí. Esperemos que sea así. Tania, antes que nada, para las personas que nos están siguiendo, tú día a día vas a Ecuavisa y estás en el noticiero El Mediodía. Pero la gente piensa que vas a las 2:30 del día, pues digamos, o 1:45. Explícanos un poco para los que no estamos en el mundo de la televisión y cuando lo hacías también en la noche, que esto es algo que comienza desde muy temprano, el trabajo de ver el material, de qué es que está ocurriendo, etcétera, en el mundo y en el país. Bueno, primero te agradezco mucho por invitarme y segundo, bienvenida. Saludo mucho a los radioescuchas de Radio Atalaya. Desde que yo estaba en la universidad ya sabía esta radio. Tu abuelo pues fue todo un personaje, es un personaje que nos tiene que recordar a todos de la importancia de tener un periodismo que se manifiesta de forma independiente y con un respeto y compromiso con la verdad. Gracias. Después de esto, orense como tú. Exactamente, sí. Soy orense, orgullosamente machaleña, aunque mi corazón también es guayaquileño. Claro, claro. Vivo aquí ya desde hace tantos años, llegué a los 11 desde Machala, pero no dejo de ser machaleña, pero también guayaquileña y lógico, también ecuatoriana. Lógico, o sea, eres machaleña de nacimiento y corazón, guayaquileña de corazón, además aquí están tus hijos, tu esposo. Uno de mis hijos ya no está, pero se fue está en Suiza. Está estudiando fuera, mi esposo es suizo, pero la cuestión es que esta ciudad, Guayaquil, nunca me pidió la partida de nacimiento para aceptarme como parte de la ciudad y es lo que de alguna forma también hace grande a Guayaquil porque es el crisol de la ecuatorianidad. O sea, aquí encuentras a personas de todos los lugares. En donde yo trabajo en Ecuavisa hay somos muchísimos que no nacimos en Guayaquil. Hay gente de Esmeralda, gente de Maraví, que son la mayoría, fíjate. Personas que están de Esmeraldas, Juan Carlos Aispru es de Esmeraldas. Juan Carlos Aispru es de Esmeraldas, sí, eso no sabía. Sí, entonces Marisabel de Leve es cuencana. ¿Sí? Para que tengas una idea de cuán distinto es el personal que está dentro de Ecuavisa, que es interesante, eso es enriquecedor. Y es una muestra del mosaico que somos en la ciudad, en todos lados. Y que somos en el país, ¿no? Por eso siempre que hablamos de estos temas, a mí me duele como ecuatoriana estas divisiones, estos regionalismos que siguen existiendo. Tanto tiempo después, cientos de años después, todavía se habla de eso y deberíamos pasar esa página para otras cosas. Ese llamado a la unidad que se hace desde todos los lados debe ser consciente, debe ser
aceptado, replicado. Pero quiero contarte lo que tú me decías. Lo del canal. Bueno, por las circunstancias he tenido que cambiar de horarios, ¿no? Yo trabajaba en la noche, aunque era niña buena, y soy niña buena, sin relaciones personales, pero llegaba a mi casa antes como a la 1 de la mañana de trabajar. Ahora no, ahora estoy ya trabajando desde las 10, me voy al canal, pero hasta salir al aire es la 1 de la tarde. Por difícil que parezca, y lo vas a entender tú, porque eres periodista, y lo va a entender toda la gente que está en este medio, este mundo de las noticias, no se logra tener una división entre la vida personal de una ciudadana que es periodista y de un periodista, porque las noticias no escogen horarios ni tiempos. No. Hay noticias que han ocurrido en la madrugada y tenemos que estar listos para la madrugada, otras en la mañana, otras en los horarios en que la mayoría de la gente trabaja, que es de 8 a 4. Pero esto no es la realidad de los periodistas. Un buen amigo mío, seguramente amigo tuyo, Carlos Castañeda, que es el director de noticias en Teleamazonas, pero era nuestro jefe en Ecuavisa, Carlos estuvo Carlos fue mucho tiempo nuestro director de noticias, era nuestro jefe, y entonces alguien se quejaba en alguna ocasión, siendo yo reportera: ay, Carlitos, pero ¿por qué yo tengo que trabajar? ¿Por qué tengo que trabajar hasta las 10 de la noche si tengo un matrimonio? Y entonces él contestaba: si usted quiere un trabajo de 8 a 4, vaya a buscar trabajo a Casa Tosi. Ahí puede trabajar de 8 a 4. Pero noticias te demandan estar todo el tiempo. Así es. O sea, no es que las noticias se adaptan a uno, ¿no? No, al revés. No, anoche a las 11 de la noche, a las 11, yo estaba ya en Twitter, como casi todos nosotros, hablando sobre esta resolución que había tomado la Asamblea Nacional, en que le piden al presidente que renuncie a la ministra de Gobierno, Ron. Eso no estaba dentro de lo que se había previsto. Se supone que iban a tratar únicamente el tema del ex legislador Daniel Mendoza, pero de pronto aparece esto, es una noticia. ¿Quién tenía previsto esto? Nadie. No podía esperar hasta hoy a las 8 de la mañana. Entonces no hay, digamos, un horario definido para un periodista en plena actividad, como soy yo. Claro, no hay un horario definido. No. Sin embargo, ahora tú estás muy metida, o por lo menos yo sigo tu cuenta de Twitter y veo que mucha gente lo sigue. Eso es es otro trabajo, sí, sin ser remunerado seguramente. Sí y no. Yo me pregunto cómo hacíamos antes de que existan las redes sociales. Nos informábamos a través de teléfonos, de la gente que nos llamaba, hasta se decía un periodista se puede decir cuánto vale, depende de quién se le acerque al teléfono, ¿no? O sea, sí. Todas estas cosas eso es cierto, importantes, ¿no? Y son importantes. Pero ahora la inmediatez que se llega a través de las redes sociales es impresionante, tanto que de alguna forma u otra sí va empujando la televisión. Cuando capturan a Bin Laden, ¿cómo se entera el mundo? A través de un tweet. Lo capturan a Bin Laden y es un vecino que está en este poblado de Pakistán. Y que empieza a contar de lo que ocurre, ¿verdad? Así nos enteramos de muchas cosas en el mundo. El ciudadano se vuelve el primer periodista. Lo que eso trae, sin embargo, un tremendo problema, y es la confiabilidad de la fuente. Si tenemos un huevito, como se dice, un nombre sin un rostro, podemos sospechar de que ese no es ningún personaje, sino un troll, como les decimos ahora. Uh-huh. Entonces esa es pues la gran batalla entre el periodismo de verdad que hacemos nosotros y el periodismo ficticio, el periodismo de trampa, que intenta vender, como decían los argentinos, carne podrida para que te confundas y la gente deje de creer en tu palabra, porque a la larga lo único que tiene un periodista es su palabra, que en el caso de las redes sociales es igualmente su palabra escrita o su palabra en video o su imagen, sí, esa es la gran verdad. Y a mí me encanta Twitter, soy tuitera, porque tanta gente me escribe cosas interesantísimas. También hay trolls que me dicen... También. Pero entiendo que es parte del ejercicio. Pero recibir información de la gente, la gente en realidad no alcanza a imaginar
cuánto me ayuda, cuánto me enriquece con la información que me envía. Y me envían a veces, quiero contarle de tal cosa, aquí está mi teléfono. Ah, sí, o sea, por supuesto. como para que haya, o sea, el contacto directo, que te cuenten la historia. Contacto directo, sí. Hay temas que obviamente en los que no estoy participando, que no me estoy metiendo. Un tema de deportes, por ejemplo, si me hablan mucho de técnica de fútbol, no sé No, nada. ya hasta ahí no. Solamente sé que soy de Barcelona, no sé nada más. Pero, Estamos iguales. pero nada más, ¿no? Fíjate que hablando de eso, solamente hace unos 12 años, sí, podría ser, mi amigo Ronald Córdoba me dijo un día, un productor de televisión, Lo conozco, a Ronald sí. Córdoba me dice, señora, basta de su ignorancia deportiva. Usted se va a sentar en este momento y le voy a explicar qué es una posición adelantada. Así, en ese momento. En ese momento. Con dibujitos y todo. Él era el productor de Telemundo. Bueno, fue un tiempo productor de Telemundo y llegó a ser el productor General del canal. Yo creo que es uno de los mejores productores de televisión que hay en el Ecuador. Cuando vino a la CNN a hacer un programa con Ecuavisa sobre los candidatos presidenciales, se lo quisieron llevar porque él sabía de todo, sabía de iluminación, de sonido, de cámara. O sea, él es una autoridad. Una autoridad. Y ahora está haciendo, es el productor de un programa radial muy exitoso que se llama Así Amaneció, con María Josefa. Claro, pero no solamente eso. Corona. Él hace muchas cosas. Sí. Él hace muchas cosas. Sí. O sea, es que lo he conocido hace pocos meses y la verdad que me ha impresionado, ¿no? Antes lo conocía solo de nombre, que salía en los caracteres en el canal. Una anécdota de él. Estábamos haciendo un programa político y entonces el presidente de la República llega, pues, ¿no? Bueno, él se mete, antes de empezar el programa, él estaba siendo maquillado, Ronald se mete al estudio y le dice, señor presidente, el tiempo es tanto. No la vaya a tratar a Tania como Tanita, ni a la señorita como tal. Usted le dice señora tal, y a usted le van a decir señor presidente. Ah, pero así, o sea, así de... Así es Ronald Córdoba. Qué gracioso, ¿no? Es que la verdad es que, y son personas que están detrás de las cámaras, pero que son claves, y como aquí, o sea, que están detrás de los micrófonos, pero como aquí, como Gabriel Maurat, claro. Si Gabriel no nos dice a cuál cámara mirar, a qué micrófono hacer la cosa, ¿verdad? No existe. Y si Paola no trae los cafés y la cola, entonces... Entonces estamos... Exacto, o sea, y no están de frente al público, pero sin ellos no funcionan las cosas. Sí, sin equipo no funcionan. Sin equipo no funcionan las cosas. Volviendo a la parte que hablábamos de tus horarios, el COVID, la pandemia, ha cambiado mucho la forma de la gente de comportarse, de sus vidas, de todos nosotros. En la parte que tiene que ver al medios de comunicación, ¿qué crees que cambió en esto? Creo que de alguna forma, para empezar, por lo general, cambió los horarios del Ecuador. Me parece que el Ecuador, que estuvo tanto tiempo encerrado por obvias razones, empezó también a levantarse más temprano y a acostarse más temprano. Con el toque de queda se obligaba a la gente a resguardarse más pronto. Creo yo que la sintonía en los programas nocturnos se vio muy afectada. Sí, y definitivamente. También creo que la sintonía de los programas de noticias se vio incrementada en las horas del día porque obviamente la gente estaba en la casa. Y en esos momentos, especialmente en los más álgidos de la pandemia, las personas, los televidentes buscaban información creíble. Y entonces los medios de comunicación, que somos parte de estos medios independientes, que tenemos un compromiso con la verdad, teníamos la oportunidad de demostrar por qué esa credibilidad no es algo que se logra de un día para el otro. Nos buscaban a nosotros, los que estamos en esta línea, para informarse primero y mejor, pero con la seguridad de que eran noticias verificadas. Dentro de eso, los primeros días, digamos semanas de la emergencia, por ejemplo, ya venían solo noticias negativas, no solo de aquí, sino a nivel internacional, todo el día el tema de la pandemia, y creo que algunos nos saturamos de eso, ¿no? Sin embargo, a nosotros nos tocaba seguir la verdad, en ese trabajo. Cuando me lo preguntan si la gente común, yo no tuve opción
de decir que me voy a quedar una cuarentena o quedarme en mi casa. Yo nunca me quedé en mi casa. Siempre saliste. Yo te veía al mediodía, Sí, entrevistas, porque todo. me parece que era mi obligación. Ujú. O sea, el Ecuador necesitaba, sí, que estén trabajando los médicos, que estén trabajando los policías, que estén trabajando la gente de la cadena de producción, pero también necesitaba que trabajáramos los periodistas. Por Entonces, supuesto. era nuestra obligación y así lo entendí. Y así lo entendí cuando hablé, por ejemplo, con mi esposo. Eso te decir, ¿qué decía tu esposo y tu hija? Bueno, él me conoció trabajando, entonces Sabe entiende, ¿no? que es Pero así él me este decía, trabajo. pero Tania, dice, y si te enfermas y si te contagias y nosotros, y yo le decía, tenlo por seguro que voy a hacer todo lo posible por cuidarme yo misma, pero necesito cumplir ese trabajo. Claro. Esta es mi vocación y es mi compromiso con la gente. Yo no estoy únicamente para darle noticias bonitas, estoy para darle noticias en general Ujú. y para asegurarme que lo que les voy a decir es la verdad. Por eso me parecía como mi obligación estar al frente. Yo no dejé de trabajar. No, y bien que lo menciones, porque ese es un ejemplo en el sentido del equipo, porque ¿cómo le puedes pedir tú al resto del equipo que haga algo si tú no lo estás liderando? O sea, si tú no estás yendo... Ahora, pero eso también depende, Andrés, de las personas, de la personalidad, del carácter. Yo no soy quien para criticar. Quien dijo, voy a poner Es que así es. a mi familia. Es comprensible. Por favor, es Sí, comprensible. es comprensible. Pero lo que está bien para ti no necesariamente está bien para mí. Tú tienes unos valores que Sí. son muy buenos, yo también tengo otros Que que también pueden ser son buenos. distintos Ujú. y que no necesariamente son mejores los míos que los tuyos o viceversa. Entonces yo entendí que esta era una decisión personal. ¿Quién trabajaba y quién no trabajaba? Además que dos cosas, la vulnerabilidad física y también psicológica de cada uno es diferente. Hay personas que le tienen pánico a las serpientes o a los ratones y otras personas le tienen pánico a las enfermedades, por decir. O sea, cada cual hay gente que le tiene pánico a los aviones, por decirle. Es diferente. O sea, aquí se notó y es normal de muchísimas personas que todavía siguen, pero en ese momento mucho más estaban aterrorizadas con el asunto de la pandemia y no era para menos. Y eso no quiere decir que yo no tomé ciertas medidas, Ujú, ¿no? claro. En mi casa, que inclusive salimos con la televisión desde mi casa, ¿no? Mi casa se convirtió en algún momento en un set de televisión. Vino mi esposo un día y casi le faltó ponernos unas bandas amarillas para decirnos, este es el sitio donde pueden estar trabajando y este no. Después pude traer a mi mamá desde Machala. Mi mamá es una señora de 80 y tantos, no puedo revelar los tantos. Está bien, se pondría molesta, me imagino. Se pone molestísima. Y traerla fue todo un operativo, pero estuvo con nosotros más de 3 meses en casa y intentábamos limitar. ¿Y cómo está ella? Está muy bien. Está muy bien, Nunca ya, eso es lo le- importante. Intentábamos evitar la cantidad de personas en casa. Gracias y muy amables por seguir con nosotros, a los oyentes del sistema de emisoras Atalaya y a también los que nos siguen por las redes sociales en el Facebook, Facebook, Radio Atalaya 680M, en el Twitter de Atalaya y también en nuestro canal de YouTube del sistema de emisoras Atalaya, en la página web, o sea, todo esto diferente nombre, www.radioatalaya.net. Yo quería preguntarle a Tania, volviendo un poco hacia atrás, la adaptación tuya para entrar en la televisión. Estaba viendo que, yo no sé si es correcto, tú habías trabajado en el Banco del Pacífico. Sí. Sí, es correcto. Yo tenía, bueno, pues 16 años, estaba en Machala, de donde yo soy, como sabes, fui a una fiesta familiar y estaba pues ahí el amigo de mi papá, que era Marcelo Aniado. Y Claro, entonces, fundador del del banco. Y de- Machale, Orense, ¿no? Bueno, él no nació en Machala. Ah, pero él no vivió- nació. Vivió mucho tiempo en Machala y tenía un cariño muy especial. Por eso es Entonces, que muchos pensamos que él es sí, Orense, exacto, ¿no? él vivió muchos años allá, como su hermano también, como Rodrigo. Rodrigo. Aniado, una de las personas a quienes le debemos reconocimiento por la empresa camaronera. Así es, extraordinario empresario. Entonces, palabras más, palabras menos, yo le dije, yo quiero trabajar, me dice, mira, Tania, el día que te gradúes y no lo mires a tu papá, tú me vas a tocar la puerta, el piso 11 del Banco del Pacífico. Y así fue, yo no le pregunté a nadie, yo fui hasta con una amiga. Así, ¿no? Sí. O sea, Y le dije, fuiste directo. Y le dije a la secretaria, mire, él me dijo que venga. Y entonces sí, él me recibió y me dice, ¿quieres trabajar? Muy bien, aquí llena la solicitud, ve abajo.
Y bueno, a mi amiga le dieron un puesto de cajera. Ya. Y parece que mis pruebas no fueron muy buenas Para mis cajera. aptitudes en los números. Y entonces, ahora me doy cuenta, él me hizo dar un puesto que me ayudó muchísimo a la formación, que fue en la biblioteca y el museo del Banco del Pacífico. Ah, mira tú. Entonces, Que era diagonal, sí, en el edificio de la Moneda, en el ¿no? edificio de la Moneda y en el 9º piso. Ok. Entonces, creo que trabajé para el Banco del Pacífico, pero también fue una época de increíble formación para mí, porque a través del museo, donde estaba la doctora Inés Flores, conocí a... Ella era la directora. Era la directora, conocí a artistas, conocí a investigadores, conocí un poco de las culturas, y creo que lo que me dio el Banco del Pacífico no fue aprender de números ni de billetes, sino aprender un poco de la cultura ecuatoriana, y siempre voy a estar agradecida por eso. De allí salí al canal porque una monjita de mi colegio, donde yo me había graduado, era amiga de la gerente de recursos humanos, y entonces, como yo sabía un poco de bibliotecología, me contrataron para el archivo. Ah, ya. Es que eso estoy viendo, que hubo esta recomendación, ¿no? No sabía que era de una de las monjitas del colegio, Sí, de la Inmaculada, ¿no? Sor Julia Elena. ¿Y ella tenía algún conocido? Ella había sido compañera a su vez Ujú. de la gerente de recursos humanos, y lo que le dijo fue, hay esta chica, ella pensaba, ¿no? Esta chica que creo que tiene un futuro dentro del periodismo, que quiere entrar. Ya. Y bueno, dice, está dispuesta a empezar desde el puesto más bajito, y empecé en archivo. Yo tengo aquí, y tú me dirás si es correcto o no, que dice, por recomendación del mayor Pedro Pablo Sevilla, quien había trabajado con Tania para unas traducciones de seguridad en el Banco del Pacífico, le recomendó a Alberto Borges que escogiera a Tania para que locute las noticias y así llegara a formar parte del noticiero nocturno Telemundo. Sé que él le habló a Alberto de mí. Ok. Y lo recomendó también, ¿no? Me recomendó, porque Ok. de pronto salió la persona, la compañera de Alberto Borges. Yo trabajaba en el archivo ya, y parece que le dice, ay, esta chica. Y entonces Alberto Borges me busca. Y quien me hace una prueba de voz y toda esta historia es Nila Velázquez. Ah, qué increíble, Nila ¿no? Velázquez. Ella trabajaba Ella en trabajaba Ecoavis. ahí. Era una persona que nos guiaba mucho, y hablo en plural porque Teresa Arboleda también estaba ahí, y yo, Ok. ¿ya? Y entonces Las dos. Nila Ya María Isabel de Leves ya estaba. María Isabel de Leves ya estaba, Ya estaba. tenía un cargo de jefe de algo. Ah, sí. ok. Y entonces Nila Velázquez es la que dice, ven a hacer una prueba de voz, quiero ver cómo redactas. Y ella es la que finalmente hace que me hagan una prueba para ser la compañera de Alberto, y me escoge Javier Alvarado Roca, que es el presidente de Coavisa hasta ahora, y sé que don Javier dice, esta chica tiene madera. Yo no tenía ninguna recomendación, yo no era ni reina de belleza, ni tenía cuerpo de Miss Ecuador, me haces el favor. ¿no? O sea, claro, como que lo que dicen normalmente eso. Que solamente las reinas de belleza Sí, eran presentadoras. presentadoras. Es cierto. Entonces, él vio que yo podía ser periodista, y, Ujú. y bueno, el resto es historia. ¿Ya estabas estudiando periodismo? Ya estaba. estaba estudiando periodismo, sí. Y con Alberto Borges, que pues fue una dupla extraordinaria. Fueron 7 años. 7 años, pero asimismo de un aprendizaje Total, completo. total. Insistía en la necesidad de leer. Él te insistía. Él me insistía en, bueno, mi papá también era un gran lector. Ok. Y O sea él que me tenías ese regalaba- gusto, sí, entonces. él me regalaba libros. Ya. Es increíble, todavía tengo muchos de esos libros que están corregidos por él. Parte de las cosas que hacía Alberto, más allá de usar la televisión para hacer el bien, Ujú. él corregía los libros. O sea, si algún escritor se equivocaba, él ya. ponía allí su línea siempre con lápiz. Ya. Sí, con lápiz. Y después, cuando él me regalaba estos libros, yo encontraba las correcciones de Alberto. ¿Cómo es esto? Aprovecho para preguntarte. Un hombre tan culto, de tanta, además, por ejemplo, para ortografía, gramática, tan detallista y conocedor. Yo leí que había sido marinero. O sea, tenía todas estas facetas, ¿no? Tenía todas estas facetas, y de hecho es que él viene en un barco y siempre fue un hombre de mar. Ok. Allí que su columna en el telégrafo se llamaba Aguja de marear. Era un marinero, ¿no? Ujú. Y sí, pero un hombre muy culto. Una falta de ortografía No podía. podía significarle
toda una mala noche, ¿no? De haber visto una falta de ortografía. A mí también me molestan mucho. Pero ahí está la escuela. Yo pienso eso, yo no soy un experto en ortografía, tuve de profesora en el Colegio Alemán y luego en la universidad a la licenciada Cecilia Ansaldo, que es extraordinaria. Pero es verdad lo que tú dices en las redes, no solo los periodistas, que no deberían de tener esa falla, sino también chicos universitarios y chicas, escriben con unos errores, pero que son horrores, ¿no? Y todavía periodistas, ¿no? Todavía periodistas, compañeros de Sí. labores, se equivocan y bueno, tal vez los que somos viejos, entre comillas, siempre decimos cómo puedes llegar a hacer periodismo sin manejar algo básico como es el idioma, que es de herramienta. Pero eso supongo yo que también habrán pensado Alberto Borges y otros periodistas de esa leva, diciendo a los más jóvenes, hay que enseñarles para que tengan o presionarlos, ¿no? Hubo una época en mi vida en que ya me cansaba de explicar las reglas y mandaba a la gente a hacer planas. Así, ¿no? Sí. Ya no hago eso. No te creo. Sí, hay algunos que me recuerdan, ¿cierto, Tania, que usted hacía hacer planas a la gente? Le digo, sí, pero ya no lo recuerden. Y que les decía, repita, haga varias páginas, es lo 100 mismo. veces la misma palabra. Pero tiene razón. Aquí tuvimos un maestro en ese sentido que era Guillermo Valencia, León Valenciano, que pues trabajó mucho tiempo en Vistazo, en Ecoavisa y en la revista Estadio sobre todo, que también era una cosa que cogía y mandaba a hacer. A mí personalmente varias veces tachaba y uno decía, pero si esto no es un profesor, ¿no? Pero la verdad es que así se aprende. Fuera incluso de las aulas, porque ahí es en la práctica, ¿no? Sí. Sí, insisto. Ahora, a veces en las universidades los chicos me invitan a que dé unas palabras y lo que yo les digo, o sea, está bien que manejemos las redes sociales, que seamos tecnológicos, pero ¿dónde está tu formación en las herramientas básicas para trabajar en periodismo? En el idioma. Tienes que manejar bien el idioma, tienes que leer, porque un periodista tal vez es el único que se necesita ser enciclopedista, saber un poquito de todo. Igual tenemos que saber algo de operación al corazón, algo de mecánica, algo de robótica, internet, o así Exacto. como de deportes. Y si no sabes, tienes que preguntar. Y claro, sí. Para culminar esta parte de Alberto Borges, él luego de esos 7 años que lamentablemente falleció, tú pasaste a ser la directora de Telemundo. Ese horario nunca te incomodó, no le incomodó a tu esposo, a Bruja, a tus hijos, porque yo entiendo que llegabas a las 8 de la noche, a 8:30. No, llegaba más temprano. Más temprano. Mucho más temprano. Pero el noticiero era a las 11. Sí. Y a veces era más tarde dependiendo de la programación, ¿no? Sí. Sí, pero es que lo que la gente ve al aire es solamente el producto del trabajo de un día entero, de una jornada en donde han trabajado camarógrafos, obviamente reporteros, un editor, un productor, y a veces trabaja así todo el día en una historia que va a salir al aire y dura 1 minuto con 30 segundos. Claro, o sea, es el tema del tiempo. Cuando yo muchas veces ahora que llamo yo misma a los entrevistados y lo invito a una entrevista y le digo, vamos a tener 6 minutos. ¡6 minutos! Grita. Y le digo, señor, comprenda usted que cuando sale una propaganda pensó no es nada. 30 segundos. Claro. Y usted comprende, ¿verdad? Entonces, si usted utiliza bien su tiempo, usted va a hacer que el mensaje o lo que quiere decir llegue a la teleaudiencia. Una pregunta personal. Tania Mireya Tinoco Márquez. Mireya, por algún motivo. Aquí veo, pues, yo me llamo Andrés Voltaire, claro, por mi abuelito Voltaire, pero tampoco. Pero por algún familiar. Ah, no. Me llamo Tania, aunque me bautizaron como Tanya, por Tanya Klein. Ah, ya, claro, una mujer extraordinaria. Era el año que yo nací, ella había sido reina, como una especie de Miss Ecuador. No había Miss Ecuador. El equivalente. Entonces, el equivalente a Miss Ecuador. Y entonces, en honor a Tanya Klein, me pusieron Tanya, pero parece que al registrarme, no sé si eso pasa ahora, en el registro civil vieron que era muy complicado el Tanya y me pusieron Tania, con I latina. Lo cual lo agradezco muchísimo porque es más simple. Es más simple. Y mira cómo pasa el tiempo. Después, mi sobrina Ariana, la hija de mi hermano Gustavo, también fue nombrada Ariana por Ariana Mandini, hija de Tanya Klein. Mira tú, que fue Miss Ecuador. Sí, así es. En el caso también, como su mamá. A mi hermano le parecía una mujer extraordinaria, guapísima, bella. Una señora guapísima. Mamá de un compañerito de mi hija, justamente. De Ricardo Mandini. Sí,
Cantante y músico y todo, claro. Ahora, te quería preguntar, Tania, en la televisión tú escribes desde hace mucho tiempo también en Vistazo, en El Expreso. Escribo en Expreso y en la revista Hogar. En Hogar, o sea, Hogar, en Editores Nacionales. Y cuando... Y en algunas publicaciones internacionales que me piden, ¿no? Ok. Dentro de eso, ¿cómo, uno, encuentras el tiempo? Y dos, decides los temas Qué bueno enfocar. que me preguntas esto, porque es la oportunidad de reconocer y agradecer a Diario Expreso. Ajá. Cuando don Galo Martínez me llamó, él me dijo, quiero que escriba para Diario Expreso, para la revista Semana, y yo le pregunté, ¿tengo libertad? Y él me dijo, absoluta libertad. Absoluto. Todos los años que llevo escribiendo para Diario Expreso jamás he recibido ni siquiera una indicación de cómo debo enfocar cierto tema. Eso sí, soy responsable de lo que digo. Claro. Normalmente en épocas del correísmo llamaba a mi primo Celso Gijón, que es abogado, y le decía, por favor, lo conozco, léeme. Celso. Sí, lee por favor mis letras. Y decía, ay prima, ¿qué vas a decir ahora? Esa época era bravísima, pues estábamos puras demandas de multas, sanciones, exacto. Claro. Y por supuesto no me escapé de ser convocada a una confesión judicial, que es lo que hacían con nosotros, ¿no? Y de ser nombrada en las sabatinas. Sí, varias veces. Con las fotos, que me pidan la renuncia, que me llamen hasta desde mediocre, sin ética, hasta gordita horrorosa. También. Sí, pues, ¿qué puedo O hacer? sea, terrible, ¿no? ¿Qué época? ¿No? Creo que lo más duro en esa época fue mi familia, porque en algún momento dado el expresidente llegó a sugerir en Twitter, más o menos como que yo tenía algún interés especial en él, ¿no? Entonces fue tan feo, Así, me ¿no? pareció tan ofensivo para mi familia que tuve que contestarle y le respondí que a mí me gustaban los hombres de ojos azules. Así, ¿no? Los hombres, 3 puntos suspensivos, de ojos azules. Y la de ¿Se haber acabó? caído y se acabó el. Bueno, así también, como dicen, el que anda buscando, como es el caso y era de Rafael Correa, también se iba a encontrar con respuestas. Yo no le falté el respeto, No. pero él sí. Él Pero sí. tenía que responderle. Claro. No me podía quedar callada, el que calla otorga. No. Y le hiciste esa respuesta. Bueno, sí. Y los trolls han de haberse disparado. Se siguen disparando los trolls. Todavía. Existen, no sé. Existió tanto dinero en esa época que todavía se sigue pagando un troll center que actúa. Sí, actúa, por supuesto. Cambiando de tema, tú te casaste en el año 92 con Bruce Hardeman, tienes 2 hijos, hombre y mujer. ¿Nunca pensaste en tener más? ¿Te pareció que con la pareja es suficiente? Te digo porque mi esposo y yo tenemos 4 hijas, mujeres. Entonces, te pregunto, con 2... Bueno, la verdad, fue un poco complicado en mi caso tener hijos. Tuve que ir donde Benny Bloom a decirle si todo estaba bien. Él me dijo, todo está bien, vamos a hacer algunas cosas. Claro, experto en cuidar estos temas, ¿no? Exacto. Nunca tuve más hijos, o sea, nunca inclusive me embaracé otra vez. Son mis hijos adorados. Por supuesto. Y entiendo bien que este es un tema que más allá de tener ciertos elementos que llaman a la curiosidad o al morbo, son cosas que se tienen que tratar muy en serio. Por eso este Código de la Salud que se ha aprobado, que regula en muchos casos el tema de maternidad asistida, el tema de vientre de alquiler, es importante. Y si me preguntan si estoy de acuerdo, quiero decir que estoy de acuerdo con la aprobación. Cuéntame, ¿por qué? La verdad que yo no lo he seguido demasiado, pero... Se habla de la reproducción asistida, ¿verdad? Yo entiendo que hay muchos grupos que son conservadores, que están... Grupos conservadores religiosos, no solo católicos, sino de diferentes... Por eso, grupos conservadores. Son. Más allá de que somos un país laico y que tenemos que respetar que la mayoría es católica en el Ecuador, sí es preciso aceptar que estos temas de reproducción asistida, de aborto, se dan en el Ecuador. De acuerdo. La ley no ha impedido jamás que el aborto se produzca. A veces tenemos noticias gravísimas, terribles, de una mujer que en proceso de aborto murió. Entonces, si ya existe y la ley no lo impidió, tiene que haber un código como el de ahora que se va a acoplar a esta realidad.
¿Qué es lo que pasaba en la mayoría de los casos? Y llegamos a tener 5 casos de mujeres que fueron encarceladas por haber abortado. ¿Quiénes eran las encarceladas? Las mujeres pobres, las mujeres que no tenían la oportunidad de ir a un lugar en donde la atendieran correctamente. Ahora, con esta ley, lo que se pretende es que todo proceso de aborto, por diferentes motivos, tenga que ser atendido en cualquier lugar y que la mujer tenga derecho a la confidencialidad. O sea, se está quitando la venda y el velo de algo que ocurre desde hace mucho tiempo. Y que ha ocurrido siempre. Sí. Hace poco salió otra noticia de una mujer joven de 19 años, que murió, que perdió la vida en un proceso de aborto. ¿Por qué? Porque fue a un lugar clandestino. Entonces la ley nunca impidió que esto siga ocurriendo. Y desafortunadamente lo que ocurría siempre se iba contra nuestras mujeres más pobres. Eso es como dicen que la soga se corta siempre por el lado más delgado. Eso no puede ser. Y también debemos de ponernos, creo yo, en el papel de esto yo no quisiera o sí quisiera que pase con mi familia. Claro. Ahora también me gustaría decir que este código es incompleto, porque por ejemplo se tiene que buscar otra forma de remediarlo. También debería existir la posibilidad de que una mujer que no quiere tener ese bebé pueda llegar con su embarazo a término y que se permita la adopción desde el vientre. Eso no está. Eso no está. Eso es algo a lo que se debería y que sí existe en otros países. En Argentina, por ejemplo. ¿Y por qué no? O sea, se le da a una mujer la posibilidad de que no aborte, que tenga su niño hasta el final y que lo entreguen a adopción. Desde el vientre. Acá en Ecuador eso no es posible. Yo, en efecto, he visto en Argentina, en Estados Unidos, en países de Europa, donde desde que está embarazada las mujeres... Y creía, mira, uno es ignorante en muchas cosas, que aquí sí se podía. No se podía. No se podía. De hecho, y no está en el código. No está esto. Sin embargo, tengo confianza en que la nueva vicepresidenta, María Alejandra Muñoz, que es una mujer con profundos valores católicos. Ella está empeñada en mejorar y acelerar los tiempos de adopción. Porque en el Ecuador son muy caóticos, aun cuando supuestamente han mejorado. Pero la figura de la adopción desde el vientre no existe. Y eso podría ser bueno también y una respuesta para estos grupos conservadores que con toda la razón hacen esgrimir sus razones. Claro. Tenemos que entender que todos tienen sus razones. Es correcto. No puedo evitar que cuando estamos conversando y me das estas explicaciones, me parece como que estás en la pantalla hablando y con la misma entonación increíble. La verdad es que bueno, se vuelve tan familiar las figuras de la televisión a pesar de conocernos, pero personalmente, pero a veces hay personas que uno no conoce y entonces se le vuelven por ejemplo, en este caso nosotros radiodifusores, el tema auditivo es algo muy fuerte, ¿no? Entonces te veo y te escucho y digo, esto es como cuando veo en televisión o escucho el noticiero en radio también. Claro. Y las historias, mi hijo Tommy, mi hijo mayor, siempre los hijos son tan críticos con sus padres, ¿no? Y mis hijos muy críticos conmigo. Entonces, si yo voy a intervenir en la mesa familiar, mi hijo Tommy sabía decir, silencio, que mi madre va a contar una historia. Como burlándose, como déjenla que ella va a hablar. Ella es una contadora de historias. Muy amables oyentes y amigos que también nos siguen a través del sistema de emisoras Atalaya en nuestras redes sociales. En el personaje del viernes con Tania Tinoco de Hardeman. Tania. Dale con repetir el de Hardeman. No, las mujeres no les gusta mucho que les digan, ¿no? Porque es que no eres de nadie realmente, eres de ti nada más. Claro. Tal vez de tus hijos, ¿no? Sí, tienes razón. Es mi esposo y siempre voy a reconocer siempre que estoy casada, muy contenta de estar casada, es un hombre maravilloso, me volvería a casar con él, pero no soy de nadie. ¿Y cómo te gusta? ¿Tania Tinoco Márquez o Tania Tinoco? Punto. Es que hay personas que les gustan los dos apellidos. Yo te comprendo. Tania Tinoco, después de que yo regresé de la luna de miel y empecé a trabajar, mi papá me llamó por teléfono y me dice, mijita, pero no salió en la televisión Tania Tinoco de Hardeman. Entonces yo le contesté, mire papá, yo hablé con Bruce al respecto y le dije que yo iba a ser siempre Tania Tinoco. Mi papá, yo me imagino que tuvo una sonrisa de oreja a oreja y dijo, qué bien, qué alivio, hijita. Le parece lógico. Si a mí me dice mis hijas, en el momento que se casen, me dicen eso, me estaría feliz yo también. Me parece extraordinario. Sí. Qué maravilla. Y la verdad es que no
quita No, al no, hombre, nada. ni en el caso tuyo Además tampoco. que él es un hombre muy seguro. Muy seguro. Él siempre dice, todos dicen, es tu esposa. Tu esposa dice, yo soy el que digo, ella es mi esposa. Ah, ya. Mira, Él dice eso, ¿no? Está bien. Bruce es nacido en Suiza. Nació en Estados Unidos. Nació en Tiene Estados las dos Unidos. nacionalidades, sí. Ok. Pero dicen que es la madre la que pone la cultura, su madre es suiza. Ok. Él vivió mucho tiempo allá, mi hijo está allá. Pero Países puedo maravillosos. decir, sí, Yo tengo una hija puedo- también estudiando en Suiza y no conocía hasta hace 2 años. Es algo de como que uno dice, no me imaginé que había un lugar así, ¿no? Imagínate. Es como la provincia del Guayas, ¿no? De tamaño, pero Sí, de pequeño. tan grande. Pero independientemente de eso, Bruges de aquellos extranjeros, como el propio Alberto Borges, que decía, soy ecuatoriano, nacido en España, nacido en San Sebastián. Así decía Alberto Borges, yo soy Ecuatoriano. Si soy un guayaquileño, soy ecuatoriano, nacido en España. Y creo que mi esposo va por ahí. El mismo feeling. Tania, yo te quería preguntar de 2 anécdotas, o por lo menos en momentos que yo me acuerdo. Uno no era pues en la pantalla, el otro sí. Con León Febres Cordero, que era un hombre de un carácter muy, muy difícil, y aquí inclusive en la radio Atalaya también tuvimos, cuando fue presidente, nos clausuró un par de veces. Ya como alcalde fue menos la cosa, pero hubo algún inconveniente, ¿no? Sí. Contigo, en Urdesa. Sí, bueno, hubo varios inconvenientes. Ah, hubo varios. No uno, hubo varios. Tengo inclusive, todavía la guardo, una carta en que él me reclamaba tremendamente por algo. Ya. Eh, Algo periodístico. algo periodístico. Me acusaba de favorecer otro punto de vista o un opositor suyo, lo cual no era cierto. Sí, él me mandó a medir mi casa en Urdesa. Eso era, ¿no? Y hubo una época en que el municipio de Guayaquil, cuando él era alcalde, estaba haciendo retroceder a ciertas casas en Urdesa. En las veredas, ¿no? Porque Y los supuestamente patios se de había adelante. pasado. Menos mal, en donde yo vivía, que era un condominio en la calle Quinta y Guayacanes, todo estaba bien, menos mal. Pero también nosotros pusimos un negocio con mi esposo de un restaurante y él mandó Ok. a cerrar el restaurante. Pero qué casualidad, unos meses después, al frente nuestro, abrieron otro restaurante. Y ya no les dieron el permiso a ustedes. Claro que les dieron el permiso, No, pero a sí. ustedes, digo, ya El nuestro fue clausurado. fue clausura. Ya. El al frente después le dieron el permiso de funcionamiento. Pero creo que pasó. O sea, ponerme a acordar de lo que pasó no vale la pena. No vale la cambia las pena. cosas. Y creo que más allá de haber tenido muchos cuestionamientos a León Febres Cordero como presidente, tengo que reconocer que fue un gran alcalde. Un gran alcalde. Eso es, Más allá de mi relación personal con él, ¿no? claro, como el alcalde de nuestra ciudad, digamos, ¿no? Exacto. O sea, yo creo y coincido contigo. El otro momento, cuando abdica o renuncia al papado Benedicto XVI, me acuerdo muchísimo tus coberturas en el Vaticano. Sí. Ahí Fue yo, una- ¿estuvo Ronald Córdoba contigo o no? ¿O fue otro productor? Estuve con Ronald Córdoba en Rusia. Ah, en Rusia, En que Rusia. también acuerdo esas Fue- coberturas. Lo interesante fue de esa cobertura en Rusia con Ronald Córdoba, que fue la primera vez en la televisión ecuatoriana que se hizo una transmisión vía satélite. Esa la hizo Así, ¿no? La primera vez, esa la hizo Ronald Córdoba conmigo. Desde Cuando nos Rusia. sí, desde Moscú. Cuando nos fuimos al Vaticano porque el Papa había renunciado a Así Benedicto, es. una vez más la noticia ocurrió en la madrugada. Y entonces me llamó Darío Patiño, que era el director, y me dijo... yo quiero- Colombiano, ¿no? Colombiano, Darío el Patiño. director. Sí. Y entonces le digo, pero ¿cómo me voy a ir? Tú sabes que yo tengo punto tocado con la iglesia, soy una cuestionadora de la iglesia católica. Y me dijo, justamente por eso quiero que te vayas. Justamente por eso, porque vas A ser vas muy tratar el objetiva. tema con respeto, sin que tengamos a una fiel que en el momento en que se dicen las cosas se va a poner de rodillas y que simplemente lo que va a hacer es tomar el micrófono y decir lo que está pasando. Y fue quiero decirte que una de las experiencias periodísticas más interesantes De tu carrera. Sí, de mi carrera. Y admiro profundamente la imagen del Papa Francisco, ¿no? Cuando él dijo casi en el primer momento, quiero una iglesia pobre para los pobres, quiero una iglesia que actúe como un hospital de campaña, que primero se dedique a atender a los heridos.
Así fue casi de inicio. Y lo que él ha hecho, más allá de todo, de darles un recibimiento a los gays, de decir que no es capaz de juzgarlos, de entender la realidad de los católicos que se han vuelto, que se han divorciado, se han vuelto a casar, y que ha dicho que él no puede, o sea, que cómo se los puede hacer a un lado, vida, claro, que no pueden, así es. No ha cambiado ahí todavía las cosas, pero el hecho de que él hable de esa forma, simplemente lo que nos dice es que no puede haber un papa que venga a decir lo contrario. Definitivamente. No, fue algo, primero, extraordinario esos días, y la elección, el cambio con el Papa Francisco. Aquí lo conversábamos algunas veces, que podía ser una especie de Juan XXIII, pero yo creo que ha ido mucho más allá. No ha hecho una encíclica de esa naturaleza, ¿no? Pero sí, dando el ejemplo, Papa Francisco, ¿no? Por esas cosas de la vida, conocí a un sacerdote que se llama Fabián. Okay. Fabián había trabajado en la época del padre Jorge Bergoglio, que se convierte en Francisco, entonces eran amigos. Él visitó al Papa, hace poco lo ha visitado varias veces, y en las reflexiones de mi amigo Fabián, el padre Fabián, él cree que de alguna forma el papado de Francisco está hecho. Ya al haber de alguna forma avanzado en todos estos temas, ¿no? Ya ha Porque hecho. la iglesia se demora mucho tiempo en seguir avanzando, ¿no? Por supuesto. Creo yo que tiene que avanzar más rápido, pero finalmente puedo entender y respetar los tiempos de cada institución. Era, yo no sé si febrero o marzo, pero hacía frío, se veía en Roma, ¿no? En el Vaticano, sin embargo, obviamente. el día que él fue electo, un 13 de marzo del 2013, pareció que llegó la primavera. Ese día dejó de llover y los días siguientes fueron días soleados en Roma. Llegó la primavera. Muchísima prensa, ¿no? A nivel, aparte de feligreses, pero muchísima prensa internacional. Más de 5.000 personas, y lo increíble, más de 5.000 periodistas, y lo increíble es que todas las terrazas que daban al Vaticano fueron alquiladas. Los dueños de las terrazas en el Vaticano se hicieron de alguna forma su agosto, porque claro, los alquilaban para poder hacer las transmisiones. Y nosotros como Ecoavisa teníamos un pequeño sitio en donde estábamos con Caracol de Colombia compartiendo este espacio y viendo pues, a la prensa, estaban compartiendo viendo a la prensa del mundo, más de 5.000 reporteros que estábamos asignados, que estábamos debidamente autorizados para la transmisión. Tania, mil gracias por estar con nosotros, por estar aquí en mi programa, y bueno, adelante, felicitaciones, siga con esa magnífica y realmente carrera que nos ha dado a todos tanto gusto seguirte, ejemplar para las nuevas generaciones y éxitos también a nivel familiar, que es lo más importante en la vida de todos, ¿no? Sí, realmente el gusto es mío y el privilegio es mío, porque quien es agradecida a la gente por seguir viéndome, por seguir escuchándome, soy yo. Perfecto, eso, pero bueno, es lo que has sembrado y ahora cosechado. Así que vamos a la pausa y volvemos, amigos oyentes, ya con lo que sigue de la programación del Sistema de Emisoras Atalaya. Este programa se transmite a las 17 horas de hoy, el sábado a las 9 de la mañana y el domingo a las 7 el reprise. Así es que no se lo pierdan.